metas que nos hemos propuesto alcanzar, que pueden ser objetivos, propósitos, en este caso, competencias y aprendizajes esperados, y lo que hemos hecho en el aula para alcanzarlas. ¿Qué tanto hemos logrado esas metas? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar lo que hemos hecho para realmente llegar ahí, para realmente llegar a las metas que nos hemos propuesto. Es decir, lo más importante de la evaluación es tomar decisiones para mejorar. Hay aprendizajes esperados definidos como procesos que se tienen que ir alcanzando y hay resultados que se tienen que observar. Se aprenden porque se hacen, se realizan en ejecución, ¿sí? Entonces, todas las competencias que vienen descritas en nuestros planes de estudio se tienen que llevar a cabo en el aula. Si la competencia dice resuelve problemas de manera autónoma, eso se hace en el salón. Si la competencia dice emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender, eso se hace en el salón. Si la competencia dice utiliza los números en situaciones variadas, eso se hace en el salón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo hace, no lo aprende. Antiguamente pensábamos que primero tenía que conocer las cosas para luego poder aplicarlas. Hoy sabemos que no. Que se aprende a manejar manejando, a leer leyendo, a escribir escribiendo, a calcular calculando, a resolver problemas resolviéndolos. Entonces, fíjense cómo las competencias se aprenden y se desarrollan por ejecución con un contenido que incluye los aprendizajes esperados y los contenidos, lo que se va a observar en un resultado. Porque efectivamente, cuando la persona maneja, se identifica un resultado. En un primer momento, las competencias se desarrollan porque se establece una relación entre el sujeto y la demanda. ¿Qué es la demanda? Las situaciones que enfrenta, ¿sí? Si el sujeto se interesa por la situación, aprende a resolverla. Pero si no se interesa, no aprende a resolver nada. Le entra por acá y le sale por allá. Hace otra cosa, totalmente absoluta y diferente, ¿sí? Si el sujeto, entonces, enfrenta algo, tiene que ser interesante. Y eso se traduce en que el estudiante tiene que adquirir los aprendizajes esperados en el contexto de una situación. Pero de una situación de la vida. Miren, a lo largo de la vida, nosotros enfrentamos situaciones. No es cierto que nosotros nos la pasamos construyendo conocimientos. Esto es un mito. Lo que nosotros hacemos a lo largo de la vida, ¿sí?, es realmente resolver situaciones. Enfrentamos casos. La segunda cosa por la que una competencia se desarrolla es por la complejidad de la demanda. Es decir, los sujetos van a ser más competentes en la medida que enfrentan cosas difíciles. No es cierto que los sujetos desarrollan las competencias porque enfrentan cosas fáciles y conocidas. A mayor dificultad en la demanda, mayor competencia tiene el sujeto para enfrentarlo. Y es en esas situaciones que integran varios conocimientos, ¿sí?, que nosotros salimos airosos y aprendamos a ser competentes, ¿sí? Estas situaciones en el aula se llaman situaciones didácticas. ¿Por qué les llamo yo didácticas y no situaciones de aprendizaje? Solamente. Porque las situaciones de aprendizaje son las que hacemos a lo largo de la vida, pero las situaciones didácticas son las que diseña el maestro ex profeso para que sus estudiantes aprendan un contenido que está estipulado en los planes de estudios, ¿sí? Entonces, las situaciones didácticas están ahí porque existe una intervención diseñada por el educador. Se establece una relación, ¿sí?, entre el educador que diseña la situación y los estudiantes que están ahí, ¿sí? Entonces, esas situaciones que nosotros ponemos en el aula como casos, proyectos, experimentos, investigaciones, juegos, problemas, visitas, son situaciones didácticas. Cuando el maestro las diseña para que sus estudiantes aprendan. Ahora bien, ¿qué implica esto? Que yo voy a tener una planeación, ¿sí? Le digo así, le digo planeación porque es correcto decirle así, según la Real Academia Española, se le puede decir planeación o planificación, ¿sí? Si yo tengo una planeación, yo tengo que elegir una competencia con unos aprendizajes esperados, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hago? Lo tomo del plan de estudios. Yo simple y llanamente agarro de mi plan de estudios la competencia que voy a trabajar. En el caso de preescolar, este es un ejemplo, ¿sí? Yo tomo la competencia, reconoce las características del sistema de escritura al utilizar los recursos propios, marcas, grafías, letras, para expresar por escrito sus ideas. Y tomo estos aprendizajes esperados. Escribe su nombre con diferentes propósitos, compara las características gráficas de su nombre con los nombres de sus compañeros y otras palabras escritas, utiliza el conocimiento que tiene su nombre y palabras para escribir, intercambia ideas acerca de la escritura de una palabra y reconoce la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y su sonido. ¿Ok? Yo elijo esta competencia y estos aprendizajes esperados. ¿Para qué? Para diseñar una situación didáctica.
voy a diseñar una situación de aprendizaje. La segunda cosa por la que una competencia se desarrolla es por la complejidad de la demanda. Es decir, los sujetos van a ser más competentes en la medida que enfrentan cosas difíciles. No es cierto que los sujetos desarrollan las competencias porque enfrentan cosas fáciles y conocidas. A mayor dificultad en la demanda, mayor competencia tiene el sujeto para enfrentarlo. ¿Esto qué implica? Que en condiciones de capacidad íntegra, es decir, no está afectada por alguna discapacidad, ¿sí? O que si esta discapacidad es sustituida por instrumentos externos, como puede ser el audífono para el sordo, ¿sí? Los sujetos van a desarrollar las competencias porque existe una ley. Esa ley es que tenemos que enfrentar la dificultad de la demanda. A mayor dificultad, mayor capacidad de resolver. A menor dificultad, menor capacidad de resolver. Elaboramos las invitaciones, le ponemos una carátula, le ponemos el nombre del invitado, el nombre del festejado. Fíjense cómo en esta situación hay 3 productos. Los borradores que han escrito con su nombre varias veces, ¿sí? El borrador de la invitación y la invitación con sus nombres. Eso me va a servir para evaluar la situación. Con eso yo voy a evaluar esa situación didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esos productos queda la evidencia del aprendizaje de los niños, a donde yo voy a identificar qué hicieron, cómo lo hicieron, qué aprendieron, qué les falta por aprender y sobre todo, y lo más importante, qué sigue para mejorar. ¿Qué van a ser los niveles de desempeño? Pues son los descriptores del resultado que se logra, ¿sí? Estos descriptores del resultado que se logra, básicamente, ¿sí? Lo que hacen es que describen el resultado, definen qué también lo hacen los niños. Y yo puedo plasmar una calificación de 10, 9, 8, 7, 6, ¿sí? Determinando que lo que estoy observando es si cumplen o no cumplen con los aprendizajes esperados. Esta categoría de análisis del desempeño implica que yo voy a observar el desempeño desde una perspectiva. Esta perspectiva puede ser, ¿sí? Desde una perspectiva de observación. Fíjense, enfrente ustedes tienen una taza. Esta taza que está frente a ustedes, si yo la observo de lado, la dibujo de lado, pero si yo la observo de frente, me sale otra taza diferente. Es decir, la perspectiva de observación del objeto de conocimiento me determina en mucho lo que estoy observando. Me determina mucho el resultado. Me determina mucho la definición de lo que observo, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es definir desde dónde se mira la taza, desde dónde se mira el desempeño, ¿sí? La verdad es que el desempeño, ¿sí?, se va a observar desde diferentes perspectivas. Una primera perspectiva es el cumplimiento. Yo voy a observar si el estudiante cumple o no cumple con los aprendizajes esperados. Y ahí tengo 2 niveles. De 6 a 10 cumplió. De menos de 6, ¿sí?, es decir, de 5 para abajo, no cumplió, ¿sí? O puedo observar el desempeño desde la eficiencia. ¿Qué tan rápido lo hace? Atiende a 40 clientes por día, máximo. Atiende 20, medio. Y atiende 10, mínimo. Así las empresas evalúan a muchos empleados. O desde la eficacia. ¿Qué tan complejo resuelve? A ver, si yo le pongo problemas difíciles, los resuelvo, entonces es estratégico. Si le pongo menos difíciles, es propositivo. Si le pongo muy simples, es básico. Si le pongo un problema y hace las cosas, pero no llega al resultado, es inicial. O puedo observar el desempeño desde la autonomía. Es decir, hace las cosas bien y solo o lo hace con ayuda. Que este era el acuerdo 648. La realidad es que yo les voy a dar un consejo. Es que si ustedes observan el desempeño desde una sola perspectiva, es muy limitante. Es muy limitante. ¿Por qué? Porque el desempeño, el sujeto, hace todo esto. Tú puedes tener un desempeño que cumple, un estudiante que cumple, que lo hace de manera máxima, que además lo hace con eficacia y que además lo hace perfecto y solo. O puedes tener a alguien que cumple a medias, que lo hace con cierta eficiencia, que lo hace con eficacia y que lo hace con autonomía. Es decir, lo mejor en la evaluación es observar un diseño mixto en el desempeño. Un diseño mixto implica observar la autonomía, qué tanto lo hace solo y bien para poder nosotros intervenir en el proceso, qué tanto cumple o no cumple con lo que le hemos pedido, que son los aprendizajes esperados, y qué tanta eficacia logra, es decir, con qué complejidad resuelve las situaciones de la vida, resuelve situaciones fáciles o difíciles. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque lo que queremos es lograr es un desarrollo de estudiantes competentes. Y si nos limitamos a observar solo el cumplimiento, no vamos a lograr que nuestros estudiantes obtengan mejores resultados.
Aquí en pantalla lo que tienen son 4 niveles de desempeño. Yo retomé los nombres que había utilizado la cartilla 648. No es necesario que los utilicen. Yo puedo decir que el destacado va a ser el que tiene 10 o 9.5. Yo voy a decir que el satisfactorio es el que tiene de 9.5 a 8. Yo puedo decir que el suficiente es el que tiene de puntos de 7.9 a 6. Y puedo decir que el insuficiente es el que tiene menos de 5. ¿Ok?